Ya. Tenemos ahora nuestra última clase del curso propedéutico en la Universidad de Piura. Estamos en el aula A32, creo que se llama. Una aula muy bonita, observen ustedes, muy cómoda, ergonómica, como dicen ahora y como la SUNED lo exige, con sistemas tecnológicos de primer nivel que nos permiten no solo enseñar adecuadamente, sino transmitir a ustedes esta charla, que también estoy seguro tienen ganas de aprender algo de nosotros, y compartimos nuestros conocimientos con todos aquellos que deseen aprender algo de medicina. La charla de ahora va a tratar de lo que significa la anatomía en el desarrollo de la profesión médica. O sea, el conocimiento anatómico, cómo lo llevamos a la aplicación en la medicina. Y van a participar todos, porque la charla no es una conferencia magistral, sino simplemente un moderador de algunos temas. Y voy a tratar de ver cómo se pasa esto, que ya me olvidé. Por ejemplo, vamos a hablar de discusión de casos clínicos. Vamos a hablar sobre fracturas en huesos largos. Vamos a hablar de hipertensión endocraniana pero de manera genérica. Porque se entiende que ustedes, en el curso que hemos dado de introducción, no hemos hablado de todos los detalles de lo que es la cavidad craneana. Pero sí hablamos de hipertensión endocraniana para que vayan entrando, entendiendo de qué se trata. Del trauma torácico, del dolor abdominal. Llevándolo sobre todo al trauma, que es posiblemente lo que más van a ver. Porque desgraciadamente, ahora que hablamos de epidemias, que hablamos del coronavirus, que me imagino ya están entrenados para lavarse las manos y no estar pensando que la mascarita los va a salvar, por lo menos toser tapándose la boca y no acercarse en lugares donde hay mucha congestión. Pero hablamos de epidemias. Todo el mundo piensa en la epidemia del coronavirus, pero se olvidan que en el Perú tenemos epidemias como el dengue, donde nadie habla nada del dengue. Por eso digo, el coronavirus, como tiene corona, todo el mundo habla de él, ¿no es cierto? Pero también nos olvidamos de otra epidemia que mata más que el coronavirus. ¿Y cuáles son? También la tuberculosis, ya pues enfermedad, pero hay otra epidemia. Los accidentes de tránsito, señores. Los accidentes en general, particularmente los accidentes de tránsito. Aparte de la violencia, mata más la violencia y los accidentes de tránsito que el pobre coronavirus que mata, pero no en la cantidad que lo hacen los accidentes de tránsito, que todos los días muere gente, y la violencia, que todos los días muere gente, incluidos niños. Una niña de 4 años, por Dios, que haya sido asesinada, creo, por lo menos todo indica, por otro niño de 15 años, dicen que así ha sido. Nos olvidamos de la violencia. Pero el tema de hoy no es ese. El tema de hoy es conversar sobre, por ejemplo, fracturas. Con lo que hemos aprendido hasta ahora, respondamos algunas preguntas. ¿Y qué es lo que hemos dicho nosotros que el médico debe tener? ¿Ah? ¿Qué hemos dicho? Observador, sentido común, para poder, el conocimiento lógicamente, ¿no es cierto? Se entiende, para poder llegar a un buen diagnóstico, un buen tratamiento y un buen resultado. Así que ahora vamos a empezar por los primeros pasos, ¿no es cierto? Que va a ser la observación. Y así ustedes observen
que este hueso largo que hemos estudiado, por ejemplo, se puede fracturar. Observen que al fracturarse, acá hay un extremo, acá hay otro extremo. ¿Qué ha producido esa fractura? ¿Qué te parece que ha producido esa fractura? Un cambio de forma que que el hueso no se encuentre en su mismo Primero, lugar. que no está alineado, ¿no es cierto? Segundo, que se ha montado el hueso. Se ha montado el hueso. ¿Eso qué significa? Que se ha cortado. Entonces ustedes van a ver un paciente que llega a la emergencia con un miembro más corto que el otro. Ahí ya tienen ustedes un detalle en lo que llamamos la observación. ¿De acuerdo? Y vale la pregunta. Procura acompañarme con la cámara para que todos participen. ¿Y por qué se ha producido ese cabalgamiento? Ha cabalgado, uno está encima del otro. ¿Por qué se ha producido? Fuerte, madre, porque no te van a escuchar. Porque se ha golpeado fuerte. No, no solo el golpe causó la fractura. La pregunta es ¿por qué el cabalgamiento? Porque hay una tensión ejercida por los Fuerte, porque no te van a escuchar. Porque hay una tensión ejercida por los músculos que va a apretar el sistema y pues va a ejercer. Porque los músculos se han contraído y han jalado este segmento que no tiene dónde agarrarse. Por eso se produce el acortamiento. Por eso se produce, digamos, la desviación, el desplazamiento de los elementos óseos. ¿Entendieron? ¿Y eso qué cosa es? Conocimiento anatómico, señores. ¿De acuerdo? Miren, ahí lo ven. El paciente llega a la emergencia así. Ya, yo estoy hablando de que el paciente llega a la emergencia. Pero a lo mejor el paciente no lo ven ustedes en la emergencia. A lo mejor la abuelita se cayó, lo llaman, o ustedes ven, llegan y miran esto. Ya que tienen que sospechar, señores. Una fractura en el miembro inferior, en este caso, ¿de qué lado es? Derecho. Derecho. Si ya tienen el diagnóstico hecho, señores, lo que ustedes van a necesitar ahora es ese diagnóstico. Yo no tengo necesidad de confirmarlo porque esto ya me indica que es una fractura, pero evaluar cómo es la fractura, a qué nivel es, qué características tiene, ¿para qué? Para organizar, para planificar el tratamiento. ¿De acuerdo? Fíjense, acá tienen en el antebrazo. ¿Y en el antebrazo qué huesos hay? Que conversan tanto. Cúbito y radio. Son dos huesos que están dispuestos de qué manera? Paralelos, uno al lado del otro. Si uno solo se fractura, ¿va a haber deformidad? Quizás un aumento en el relieve, pero deformidad y acortamiento, no, porque el otro queda como eje todavía. ¿De acuerdo? Pero si los dos segmentos se fracturan, sí va a haber deformidad. Y aquí están observando algo más, que nadie me lo ha dicho. Fractura me han dicho nomás. ¿Ah? Y yo diría que solo se ha fracturado un segmento nomás. Se ha fracturado el cúbito, que no se ha desplazado. ¿Por qué no se ha desplazado el cúbito, señores? Porque el tipo de articulación del cúbito con el húmero es de troclear y está como enganchada. En cambio, ¿qué estamos observando ahí? Miren, la cabeza del radio se ha desplazado y se ha salido de su sitio. Por eso se ve la deformación de la fractura del cúbito. El radio aparentemente no está fracturado. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos de a poquito viendo. Y miren,
¿Qué observas ahí? No puedo decir que se han roto los dos huesos todavía. Tampoco puedo decir que está fracturado. ¿Qué observas? Lo primero, ya les he dicho, lo primero. Vean la pregunta. El miembro superior, particularmente en el antebrazo, está deformado. ¿De acuerdo? Deformado. Entonces la otra pregunta es, ¿por qué está deformado? Lo más probable que venga el familiar o que el mismo paciente diga, doctor, me caí y me apoyé en el piso. Y mire, y viene cargando su brazo. ¿Por qué carga su brazo? Ha perdido movilidad. ¿Ah? Ha perdido movilidad. No, él sigue moviendo el brazo. Por el Una, que le duele. Segundo, que los músculos no lo pueden sujetar porque está fracturado, pues. Si hace esto, a lo mejor la zona distal que está fracturada se desplaza. Entonces viene cargando su brazo. Y porque además, lo acaban de decir, el movimiento ocasiona dolor. ¿De acuerdo? Entonces ustedes observan, dice, acá hay una fractura. Y miren qué parece. Me imagino que todos conocen el tenedor. Tenedor para almorzar. ¿Qué forma tiene el tenedor? Una cosa así, ¿no es cierto? Así. Para que vean todos. Una cosa así tiene el tenedor. Tiene un lomito. Este tipo de fractura que tiene un lomito se le conoce fractura en dorso de tenedor. Y se produce cuando uno se resbala, se cae y se apoya. El peso del cuerpo hace palanca sobre la zona apoyada y produce la fractura a este nivel. ¿De acuerdo? Ya lo están llevando ustedes ahí. Miren, algunos casos son muy exagerados, muy violentos, muy marcados, señores. Entonces, yo pregunto, a ver, tú ayúdame. Viene un paciente, viene un paciente así. ¿Qué haces? O vas tú a un domicilio, o vas en el parque, miras y encuentras esto así. ¿Qué haces? ¿Qué harías? Vuelvo a repetir, aquí todos nos podemos equivocar porque estamos aprendiendo. ¿Ya? Pero vamos a aplicar el sentido común. ¿De acuerdo? ¿Qué harías? Al observar esa forma que tiene la fractura, la lesión, lo primero que haría yo es tratar de que esa parte no se mueva, por lo que es bastante vascularizada y puede que haya una ruptura de alguna arteria o vena en esa parte braquial, ¿no? Lo segundo que haría es, por el dolor, ¿no es cierto?, medicarle algo para que le calme el dolor. Ya. Entonces vamos a orientarnos en lo que el compañero ha dicho. En primer lugar, no moverlo. Primer principio básico de atención, enfoco que se llama, es decir, en el lugar donde se produjo el acontecimiento, es no causar más daño del que ya se produjo. Yo no puedo movilizar esto porque no sé. Y en segundo lugar, si movilizo el paciente, ¿qué va a tener? Dolor. Dolor. Y ojo que el dolor puede llegar a chocar al paciente. Porque el dolor intenso puede provocar un cuadro de baja depresión y puede llevarlo a un shock por dolor al paciente. Entonces no moverlo, simplemente inmovilizar, colocarle un madero por debajo e inmovilizarlo. En segundo lugar, atención en foco, colocarle algún medicamento no, porque posiblemente no tengas. ¿Y cuál va a ser el mejor analgésico en el paciente? La inmovilización.
el mejor analgésico del paciente, para el paciente, va a ser la inmovilización. ¿De acuerdo? Pero antes, si yo tengo que esta es una lesión a ese nivel nomás, que ya me di cuenta que se cayó y se fracturó, ya, ahí nomás me voy de inicio ahí. Pero antes, ¿qué tengo que ver en el paciente? Toda víctima de trauma tengo que ver pues si el paciente está en estado, su estado general está estable. Primero si respira, ya hemos visto cuando hablamos del sistema respiratorio. Y ya cuando paso, evalúo que el paciente está estable y que ya me centralizo en esto, también tengo que ver si la fractura es cerrada o es abierta. ¿Se dan cuenta? Si va a dar lo mismo desde el punto de vista traslado del paciente, donde yo simplemente voy a inmovilizar, si la fractura es abierta, voy a tener cuidado que los segmentos que van a estar expuestos no se contaminen más. Acá tienen, por ejemplo, otra deformación cerrada. ¿La ven? Otra deformación cerrada. Pero también, miren, en un niño, la pierna, acá se sobreentiende que ha habido fractura de tibia y peroné. Pero, en este caso, señores, yo tengo que cuidar que este fragmento expuesto no se entierre de vuelta, no se introduzca. Tampoco se contamine más de lo que ya se contaminó. Entonces trataré de cubrirlo, de preferencia, con un apósito estéril. Pero muchas veces no tenemos a la mano apósito estéril. Entonces, antes de colocarle algo que no conocemos sus condiciones, es mejor trasladarlo en esa, digamos, sin hacer más nada que la inmovilización. ¿De acuerdo? Lo ideal, un apósito estéril. O a veces, si el traslado es muy lejos, un lienzo, llámese pañuelo, llámese alguna tela, un lienzo limpio, absolutamente limpio. ¿De acuerdo? ¿Y esta es una fractura de qué? De fémur, tercio medio de fémur, con casi tercio inferior de fémur. Acá vemos cómo ha salido el segmento. Pero si ahora que uno ve mejor la imagen, fíjense que hay una fractura muy lineal. Entonces yo discutiría si es una fractura o es un acto quirúrgico. No veo más elementos para un acto quirúrgico, también hay que decirlo, porque no está en condiciones de cirugía. Entonces podemos pensar en una fractura. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Con trauma que ha provocado un desgarro. Podría ser. No tengo información de esta imagen. Pero son todos los detalles que uno puede ver simplemente observando. Acá ven deformidad, ven laceración de los tejidos y ven parte del cúbito expuesto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? A ver si te despiertas. Hoy ya se me fueron las ganas de hablar. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, respecto a la imagen anterior, al ser el fémur un hueso tan largo y tan fuerte, ¿no? O sea, ¿qué tipo de accidente puede causar esa fractura? Preguntas de nuevo porque te escuchen todos. Que al ser el fémur un hueso tan largo y fuerte, o sea, ¿qué tipo de accidente puede generar esa fractura? Cualquier accidente que haya provocado un mecanismo de palanca sobre un hueso largo puede generar la fractura. ¿De acuerdo? Ejemplo, señores. Uno va lo más bien sentado en la parte anterior del vehículo, acompañante. Por lo general, ¿cómo llevamos los miembros inferiores? Medio dobladitos, flexionados, y nuestras rodillas están casi contactando
con la parte final del carro o con la parte baja del tablero, ¿o no? Conversando estamos, escuchando música, reggaetón a lo mejor, y van hasta contentos incluso. Van a 80 kilómetros por hora, 60 kilómetros, y de repente el auto impacta violentamente y se detiene violentamente por el impacto. ¿Qué pasa con el cuerpo de nosotros? ¿Qué pasa con el cuerpo? Se desplaza hacia adelante. ¿Qué pasó con esa rodilla que está en el borde? Se detuvo. ¿Qué pasa con el fémur? Va a sufrir un efecto de palanca que a lo mejor lo va a inflexionar y eso va a provocar la fractura. A veces el mecanismo, la fuerza va muy directo, que no va a provocar un arco de inflexión, sino que simplemente va a provocar una línea de fuerza y el trocánter, perdón, la cabeza del fémur que está metida en el cótilo hace que arranque, fracture el cótilo o incluso fracture el cuello anatómico del fémur. O sea, las diferentes formas de mecanismo pueden provocar varios tipos de fracturas, ¿de acuerdo? Acá tienen ustedes algo. ¿Qué hueso es este? Casi al final se ha fracturado la parte final del cúbito, ¿de acuerdo? Ahora veamos, ¿quedó claro con fracturas? ¿Alguna pregunta? ¿Y una pregunta? No es que los tengan abandonados, sino que por las razones técnicas. ¿Qué quería preguntar? Fuerte, fuerte, fuerte. A ver. Voy para acá vos. El último de la línea. ¿Fémur o? Fémur, ya. Acá pregunta si se encuentra un paciente en la vía pública con esas características que hemos visto en la fractura de muslo, o sea, de fémur. Llama a emergencia y mientras llega a emergencia, ¿qué hacer? Si es una zona muy contaminada, cubrirla con algo limpio. A lo mejor el paciente está portando alguna prenda de vestir que puede servir para cubrir. Es una zona muy contaminada y va a demorar la llegada a la ambulancia. De lo contrario, simplemente esperar. Pero hemos hablado de las fracturas. Pues las fracturas, ¿con qué pueden estar asociadas? Con hemorragias. Y no hemos visto nada de hemorragias. Señores, si la fractura o el trauma, además de la fractura, ha producido una hemorragia, ahí sí que tenemos que hacer. ¿Ah? Controlar la hemorragia. Se entiende que hemorragia es toda salida de sangre. Pero bajo ese concepto hay hemorragias y hemorragias. Si vemos que la sangre está como manando, así de cuando uno abre un hueco en una tierra húmeda, aparece algo de humedad o algo de líquido, bueno, eso no nos va a preocupar mucho, a no ser pues, que demore 8 horas pues, en llegar el vehículo, digamos el auxilio, digamos. Pero si yo veo que tengo un sangrado activo, hay que tratar de controlar el sangrado activo, ¿de acuerdo? Porque eso sí puede provocar la pérdida de sangre de manera brusca, violenta, buena cantidad, y llevarnos a lo que se llama shock hipovolémico, ¿de acuerdo? Entonces, señores, ahí sí hay que controlar el sangrado, el control del daño. Entonces, ¿cuál sería la forma de controlar el sangrado?
la mejor forma de controlar sangrado en el foco es presionando. ¿De acuerdo? Para lo cual tienen que identificar bien la zona de pérdida. Puede servir simplemente el dedo, pero acá también vienen las otras precauciones. Yo no conozco al paciente. No conozco al paciente. Entonces no puedo alegremente contaminarme con su sangre. Entonces comienzan a haber factores que hacen dudar, ¿no es cierto? Pero sí puedo enfundarme la mano con una bolsa de plástico. Y ya que no hay guantes, pues, y de esa manera controlar el sangrado por compresión. No tengo gasa, puedo usar un pañuelo, puedo usar algún papel limpio, llámese toallas limpias, si es sobrecerrado mejor, de alguna manera, para controlar la hemorragia, o también puedo hacer un torniquete. Cuando las heridas son muy cerca a la raíz del miembro, los torniquetes a veces no funcionan. Y el mejor agente de controlar hemorragias, para mí, sigue siendo el dedo. ¿De acuerdo? Aunque uno sea calambre. Una vez que llegan los equipos de emergencia, ya verán ellos cómo resuelven el tema. ¿Ubicados? Hablábamos de hipertensión endocraniana. Cuando vimos la parte del sistema nervioso, ¿qué dijimos? Que el encéfalo, ¿dónde se encontraba? Dentro de lo que se conoce con el nombre de cavidad craneana, ¿no es cierto? Y creo que mencionamos algunas características de las cavidades. Creo que sí. ¿Qué dijimos de la cavidad craneana? Rígida, dura, indeformable. ¿Qué dijimos de la caja torácica? Sí, rígida, dura, pero que se podía desplazar porque eso permitía la inspiración. ¿Y qué dijimos de la cavidad abdominal? Casi sin paredes, blanda. Las características. Ahora veamos la característica de la cavidad craneana. ¿Qué significa eso? En su interior, la masa encefálica. Es decir, hay un continente y un contenido en una situación de equilibrio biológico, de equilibrio dinámico, donde el continente, que no se modifica, salvo en los recién nacidos, contiene al encéfalo. ¿Qué más? Encéfalo. Cuando digo encéfalo me estoy refiriendo a toda la masa encefálica, al cerebro, tronco encefálico y cerebelo. Pero ¿qué más hay adentro? Líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más? Son las envolturas, las meninges, pero ¿qué más? Sangre. ¿Cierto? Dentro de esa caja rígida. Entonces yo les pregunto, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Te pregunto a vos, ¿qué pasaría si de repente el cerebro crece? Ya no va a haber una relación de comodidad, porque comenzó a crecer el cerebro y eso va a hacer ¿qué cosa? Que aumente la presión. Y si la sangre se sale de su vaso, genera una hemorragia. Pero ¿qué pasa con esa relación de equilibrio que hay? ¿Va a aumentar o no va a aumentar la presión? Claro que va a aumentar la presión. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera podemos ir viendo algunos detalles. Y si aumenta la presión dentro de la cabeza, el paciente ¿qué va a tener? Empezando por dolor, porque la dura madre que está inervada, va a ¿qué? A ponerse tensa. Y eso va a generar dolor, ¿no es cierto?
Pero la hipertensión también va a generar otros detalles además del dolor. ¿El cerebro para qué sirve? Yo sé que sirve para muchas cosas, pero ¿para qué sirve ahorita, en estos momentos, el cerebro que está permitiendo a ustedes estar atentos? ¿Eso cómo se llama? Estado de alerta, ¿no es cierto? Nos mantiene despiertos en estado de alerta. Cuando el cerebro no funciona bien, ¿qué comienza a pasar con el individuo? Comienza como a dormirse, como a estar cansado. Entonces eso se llama trastorno de conciencia. ¿De acuerdo? Trastorno de conciencia. Mientras está todo bien, estamos alertas. Cuando comienza a aumentar la presión dentro de la cabeza, se entiende que empieza a doler y comenzamos a letargarnos, a alterarse la conciencia. Desde el estado de alerta hasta el estado de coma, que sería, entre comillas, uno de los estados más graves de deterioro de la conciencia, hay toda una gama de situaciones. Hay formas de medir ese estado de conciencia que no viene al caso ahora. Lo que sí me interesa que ustedes sepan, o estás bien despierto, alerta, o estás dormido. Trastorno de conciencia, sopor, etcétera, etcétera. Y hay escalas que permiten medir eso, como la de Glasgow. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Esa relación que hay entre la cavidad craneana y la masa encefálica se puede ver alterada. ¿Por qué motivos? Allá, al último tú. No, tú. Alcánzale para que también lo escuchen. ¿Ah? Sí, te pregunto de nuevo. A ver, pero para preguntarle de nuevo tengo que... Ya. Cuando comienza a alterarse esa relación, produce ese deterioro de la conciencia, el dolor, y cuáles podrían ser los motivos que pueden generar la alteración, romper ese equilibrio entre contenido y continente. Ejemplo. Primero podría ser un trauma en la base del cráneo. Trauma, ejemplo, en base de cráneo. No sé si me escuchan, no me están escuchando. Vamos para allá. ¿Ya? A ver, dialoguemos acá. ¿Cuáles serían los motivos que rompen el equilibrio entre el continente, que es la cavidad craneana, y el contenido? Primero un trauma por base de craniohemorragias. Un trauma que provoca una hemorragia. Ejemplo, otro. Otro podría ser un objeto extraño dentro de la cavidad craneana. Cuerpo extraño, pero no tanto el cuerpo extraño, porque para entrar tiene que abrir la cavidad craneana y eso descomprime, pero puede generar daño, que puede generar sangre. ¿Ya? Luego podría ser un problema a nivel de las meninges, una meningitis, por ejemplo. Puede ser una inflamación, ¿sí? La inflamación produce edema, el edema produce hinchazón, y eso puede ocasionar la hipertensión endocraniana, que así se llama el cuadro. Pero hay algo que aumenta. A ver, Cuando hay problemas, un tumor, por ejemplo, puede ser la causa más frecuente que puede haber. ya debe estar por llegarme el micrófono doble para no estar en este plan. Un tumor, señores. Un tumor. El aumento del líquido cefalorraquídeo también rompe el equilibrio. El aneurisma se rompe y provoca una hemorragia. Eso puede ocasionar el aumento de la presión intracraneana. ¿De acuerdo? Y así tienen ustedes, miren, estos detalles. Acá hay un sangrado, que observen, incluso ha entrado al cuarto ventrículo, el cual todavía
no están muy bien informados de esto, pero sí les voy adelantando. Se ha roto el equilibrio por una hemorragia. ¿Se dan cuenta? También se puede romper el equilibrio acá en Perú. Esta es una imagen bastante conocida en el Perú, una parasitosis por cisticercos. Esta es una neurocisticercosis, señores. México también tiene cisticercos. Y ya ustedes tienen que saber que así como Perú y México tienen mayor incidencia en la parasitosis por el cerdo, en Argentina es por la hidatidosis. Argentina y Uruguay tienen por la hidatidosis. Pero señores, lo más frecuente por lo que se muere acá en Perú los pacientes con lesión intracraniana es por los accidentes de tránsito. Lo más frecuente. El traumatismo encefalocraniano. Y miren, esto a ustedes tiene que indicarles que están frente a un paciente con un traumatismo encefalocraniano. ¿Qué están observando? ¿Ah? Bueno, efectivamente hay un trauma facial. Hay una deformidad en la pirámide nasal. ¿Qué más? Ah, están viendo que acá le han quiñado el ojo. Hay hematoma bipalpebral con edema bipalpebral. Bipalpebral me estoy refiriendo a los dos párpados de un ojo, pero es biocular porque está correspondiendo a ambos ojos. No, cuando digo ojos no me refiero al globo ocular en sí, sino a la zona anatómica que tiene que ver con los ojos. Miren ahí. ¿De acuerdo? ¿Y qué más están observando? El paciente está alerta. Ya, pues me está diciendo algo como que está somnoliento, por lo menos somnoliento, aletargado. Y a lo mejor me acerco y lo peñisco y no me responde. O si me responde, no alcanza a abrir los ojos y a lo mejor también insulta porque lo estoy agrediendo. O sea que está desorientado, no se da cuenta que está pasando. ¿De acuerdo? Y en este otro caso, ¿ah? Y miren cómo es. Y la niña está más despierta o más hundida que el otro paciente. ¿Cuál está? ¿Qué les parece que está más hundidito? El paciente. Este parece más hundido, ¿no es cierto? Con mayor trastorno de conciencia. Acá la niña, si bien es cierto, los ojos cerrados, porque tiene un edema, y ustedes ven un trauma facial causante de este edema, de esta equimosis bipalpebral. Entonces, ¿qué puede estar pasando? En primer lugar, todos agárrense los párpados. Ahí, miren. Agárrense el párpado y traten de agarrarse el cuero cabelludo. ¿Ah? Miren, agarren el párpado, miren. Agarren esto. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Ah? Cuero cabelludo ni hablar. ¿No lo ven que es laxo? Que yo lo jalo y se estira. Yo trato de jalar esto y se va todo el cachete. Entonces, ¿dónde es más fácil que la sangre se acumule? ¿Ah? En los párpados, porque sale la sangre y encuentra un camino fácil, limpio, con un tejido laxo, que no le pone dificultad para acumularse ahí. Acá no tiene dónde ir.
Por eso, cuando hay una fractura del piso anterior por un trauma, que a veces ni se nota del piso anterior, el paciente rápidamente hace los hematomas o la equimosis bipalpebral. ¿Y qué les parece? ¿Qué animalito les parece? Mapache. Y esto se conoce con el nombre del signo del mapache. ¿De acuerdo? Esa es la anatomía. La anatomía facilita eso. Como también la anatomía facilita esto, señores. Miren, ¿esto qué es? La oreja. ¿Qué estamos viendo? Detrás de la oreja, ¿o no? Entonces, cuando se produce un traumatismo en la base del cráneo, en la parte media de la base del cráneo, donde ustedes ya han visto que está el oído, y el oído significa que está aquí en el peñasco, que es parte del hueso temporal. Se fractura esta zona, ese hueso sangra. Ahí está la apófisis mastoide, tóquense ahí. También va a sangrar, y esa sangre que sale, ¿a dónde se va a desplazar? No tiene la facilidad de la parte palpebral, pero sí puede desplazarse acá y dar esa zona de equimosis que se conoce con el nombre del signo de Bartlett. ¿Y qué nos está diciendo? Que el paciente ha tenido un trauma que le ha fracturado el piso medio. ¿De acuerdo? Que le ha fracturado el piso medio. Pero miren ahora, le sacan una radiografía al paciente y ¿qué están viendo? Hay un trauma, pero en la base del cráneo, parece. Empezando, ¿es un niño o un adulto? Niño. Un niño. ¿Y qué están viendo? Ya les he dicho, observen, miren bien. No me van a decir que no se han dado cuenta de esta rayaza que hay acá. Por eso, sí, no sé si son articulaciones suturadas. ¿Les parece que es sutura cruzando así? ¿Ah? ¿Les parece que tiene forma de sutura? Miren la sutura. Miren esto. Las suturas a nivel de la bóveda, ¿cómo son? En serrucho. ¿O no? Suturas dentadas. Acá hay dientes. ¿Ah? Señor, estamos frente a una fractura extensa del hueso parietal. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un paciente en el cual veo esto en la radiografía, ¿qué debo pensar? ¿Ah? Las hemorragias. Porque este hueso puede sangrar, lo cual no me preocuparía tanto si sangra el hueso. Pero debajo de este hueso, ¿qué corre? Arterias, más que corren venas, pero las venas me preocupan menos que las arterias. Las arterias sí me preocupan. Entonces, ¿qué corre ahí? Hay una arteria que irriga la meninge, corre por ahí, y esa arteria sí puede traernos problemas y graves, lo que se conoce con el nombre del hematoma epidural. Eso sí me puede traer problemas graves, con muerte del paciente, si no lo resuelvo oportunamente. ¿De acuerdo? El simple hecho de un trazo de fractura en esta zona, particularmente en esta zona de acá, particularmente aquí, en esta zona más que acá, en esta zona, sí me hace sospechar de un hematoma epidural. ¿Alguna pregunta? El paciente, ya dijimos que puede tener, ¿qué cosa? Trastorno de conciencia. Ya dijimos que tiene dolor de cabeza. Pero para ya ir entrando a los temas
que van ustedes a estudiar más adelante, hay algo más que se asocia en el paciente neurológico, que no se conoce con exactitud cuál es el mecanismo. Pero todos los pacientes neurológicos van a presentar náuseas y vómitos. Entonces, cuando alguien tiene un golpe en la cabeza, que al principio a lo mejor no le ocasionó el sueño, y después comienza como a tener sueño, a letargarse, y aparecen náuseas y aparecen vómitos, señores, hay que descartar la posibilidad de una complicación producto de ese trauma. Y no es, yo voy a decir algo acá porque es genial, pues estamos en el Perú, y no es que voy a sacar mi cita al Seguro Social para que me la dé dentro de 3 meses. No, señores, porque la complicación de ese paciente se puede dar ¿cómo? En horas, días, semanas o los 3 meses que te cita el seguro. A veces ni en horas, pero sí en horas. El paciente, otra vez recordaba, pasaba por la clínica TESA y recordé mis primeros pininos como neurocirujano. Yo le hacía la guardia a mi maestro, el doctor Alaiza, mi maestro. Él me dejaba ir a la clínica. Antes de ir él, tenía que ir yo a ver, pues, si ameritaba que el maestro vaya, porque yo era el chupe de mi maestro. Y como chupe de mi maestro aprendí muchísimo de él. Entonces yo llego a ver un paciente de él, todo en orden, y es una clínica religiosa, la TESA. Estaba la hermana de Rayos X, estoy hablando hace 30 años atrás, por si acaso. Me dice, oh, doctor Mocol, ¿cómo está? ¿Qué le parece esto? Madre, una fractura. Le digo, una fractura temporal. ¿La paciente cómo está? Ahí está. Y me muestra una niña sentada, despierta, lúcida, orientada, que había tenido un golpe, le dolía la cabeza, le habían hecho la radiografía por las dudas y tenía un trazo de fractura. Le digo, mamita, van a tener que internarla en observación. Entonces yo hablo, le puede decir porque la doctora que está de turno todavía no lo ubicamos, no llega, que por acá me dice. Sí, hablo con el familiar, con el papá, y el papá medio que se resiste a que se interne. Miren lo que le estoy contando, ¿eh? Medio que se resiste, porque su hija estaba bien, y porque él tenía que internarla si estaba bien. Entonces yo le explico que estaba bien, pero que que en horas a lo mejor podía estar en complicaciones. Le digo, no, el papá no lo tomó muy a bien, pero como no era mi caso, porque yo había ido a ver los pacientes que le correspondían al maestro, mi maestro, no, yo no estaba de guardia, no estaba nada, aparte yo no hacía guardias ahí, simplemente fue una opinión que me pidieron, dije, bueno, está bien, el colega de turno verá. Y me fui a ver mi paciente. Me demoré como 2 horas porque al paciente no lo encontré bien, hubo que hacer una traqueostomía, hice una traqueostomía, 2 horas más o menos me demoró, y cuando estoy bajando, me encuentro con la madre, con la hermana, la monja, que había estado, doctor, la paciente está que vomita, que por acá, bla, bla, y efectivamente, ya pues y el doctor de turno, no lo ubicamos, entonces, y eso para que sepan, señores, algo. Ninguna clínica tiene neurocirujano permanente. Y todo el mundo dice a la clínica. Los neurocirujanos no están. Los únicos centros que tienen neurocirujanos permanentes son los hospitales del Estado. Casimiro Ulloa. Casimiro Ulloa llega a la exageración, y digo exageración porque hacen programas pues para proteger, para favorecer y cobrar más. 3 neurocirujanos de noche. 3 neurocirujanos de noche programan a veces. Para dormir porque la demanda no es tanto. Ahora, cuando hay demanda, sí, pero tiene 3 neurocirujanos de noche.
Pero una clínica no tiene, señores, hay que buscarlo, TDRT. Frente a eso, le digo, veo al paciente, el paciente estaba que se hundía todo, y decido operarlo a las niñas. Y efectivamente, habrían pasado del trauma 3-4 horas, porque yo me pasé un par de horas viendo al paciente por el cual había ido. ¿Se dan cuenta? 1 hora en la clínica mientras ubicaban al neurocirujano, otra hora mientras se lo trasladaron, 4 horas más o menos. Y ya la paciente estaba descompensando y tuve que operarlo. Lo operé y efectivamente un hematoma epidural. Si no se descomprime, eso mata al paciente. ¿De acuerdo? Lo cual es absurdo también y viene a colación otra cosa, algo más. En el Perú, la incidencia de muertes por neurocirugía no es el tumor que hay que operar con neuronavegación. No es el aneurisma que hay que operar con el microscopio y no sé cuánto que por acá. Sí, causa muertes, por supuesto. Pero la incidencia de muertes, señores, es el accidente de moto, es el accidente de tránsito, es el micro que se cae y rueda 50 metros y hay 25 heridos, 50 heridos y 30 muertos. Esa es la incidencia. ¿Se dan cuenta? Y no hay neurocirujanos en las zonas donde están las incidencias. Y se produce el trauma y lo tienen que traer a Lima porque no hay neurocirujano. Es el paciente que se muere. Vuelvo a repetir, no es el coronavirus. Entonces viene lo otro. El Perú forma neurocirujanos para resolver sus problemas, que son traumas, en 5 años. Me parece totalmente absurdo. Cuando en 3 años yo tengo el neurocirujano que el Perú necesita, ¿dónde? En Tarma, ¿dónde? En Ayacucho, ¿dónde? En Cajamarca, en Amazonas, en Moyobamba, Chachapoyas. ¿Para qué? Para que ese trauma no lo estén mandando desde Chachapoyas a Lima. Yo siempre trato de no solo ser la anatomía, sino también dejarles algunos mensajes, porque ustedes son los que van a manejar la salud dentro de unos 10 años, digamos, 8 años, 10 años. Y quiero que sepan eso. Sigamos, si no voy a seguir hablando y no voy a parecer político, no anatomista. ¿Ya? ¿Qué pasa en el tórax? ¿Cuál es la diferencia? Tú que te me estás durmiendo. ¿Cuál es la diferencia entre la cavidad torácica y el cráneo, la cavidad craneana? Lo hemos mencionado. Del cráneo se encuentra también lo que es la bóveda craneana, la cual no se expande de la misma forma que la bóveda abdominal. No se expande de la misma forma, está mal dicho. No se expande para nada. Sí. Ya. Ya, además, lo del cerebro, que no cumple la misma función que el pulmón, por lo que no está en constante movimiento. Entonces en la caja, a ver, no escuchen la mano. Entonces en la caja, ¿qué caracteriza la cavidad torácica? ¿Qué caracteriza? Pues huesos ahí, los huesos no son planos. Ya, con lo pero que- ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la característica? ¿Qué está diciendo que? Expandirse. ¿Ah? A ver. ¿Qué caracteriza a la cavidad torácica? ¿Se expande? Expande, ya, perfecto. Deja de expandir. ¿Pero para qué expande y deja de expandir? ¿Ah? Para poder respirar. Para poder respirar. El diafragma se contrae y aumentan los diámetros, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Señores, para que el pulmón se estire, chupe aire y después se suelta, se vuelva a su estado anterior y bote el aire. ¿Y para eso qué hay en la cavidad torácica? Ya lo dijimos acá. Ya lo dijimos, ¿me ayudas? Se mueve. Con tu mano. No la otra, la otra. Ya lo dijimos. Acá está el pulmón, acá está la pared torácica. Hay un espacio. Es una
en ese espacio ¿qué hay? ¿Ah? Está la pleura, tapiza la pleura. Y entre la pleura parietal y la pleura visceral, ¿qué hay? Un vacío. Un vacío. Es decir, presión Negativa. negativa. ¿Ya se dieron cuenta ahora? ¿Por qué presión negativa? Cuando la pared torácica se expande, la presión negativa arrastra a la pleura visceral y arrastra al parénquima pulmonar. De esa manera el pulmón se expande. ¿Y qué puede suceder, señores? Si de repente esto que es hermético, que es un vacío hermético, se abre, se rompe y entra aire. ¿Qué pasa? Aumenta la presión, gracias. Aumenta la presión Y colapsa el y el pulmón colapsa. ¿Entendieron? Entonces, eso hay que saberlo. ¿Y cuándo se va a dar eso? Ustedes ven aquí, en esta lámina de Netter, ven la pleura, se ha sacado la pleura, se ha hecho una ventana y ven el pulmón. Pulmón que está tapizado por la pleura visceral, que casi ni se nota, porque es casi parte del parénquima. Pero hay un espacio que ahora, en la disección cadavérica, lógicamente que el espacio se ve. Pero en el ser vivo, ese espacio no existe como espacio, porque las dos pleuras están pegadas, están chupadas, adheridas fuertemente. Tan es así que cuando la pleura parietal se mueve, la otra pleura, la visceral, lo sigue. Y como la pleura visceral está súper adherida al parénquima, jala al parénquima y el parénquima se expande. Y de esa manera se chupa el aire. Y también que tenemos en el centro, miren, corazón, envuelto en qué? En una bolsa, el pericardio. Y en la parte alta, ¿qué hay, señores? Entonces, ya se están dando cuenta de que una herida de arma blanca a nivel de tórax puede ser mucho más grave que a nivel de abdomen, que vamos a ver ahora. Claro, también depende mucho la suerte de por dónde fue el arma blanca, pero creo que hay más posibilidades de daño mayor a nivel de tórax que a nivel de abdomen. Esto no quiere decir que las de abdomen no pasa nada, no. Yo creo que hay mayor posibilidad de daño grave, porque el arma blanca entra acá, secciona la cava y, señores, mucho que hacer no hay, porque a lo mejor el paciente no llega a la emergencia. ¿De acuerdo? Y así podemos ver algunas cosas en nuestros pacientes. Miren, acá, ustedes observen, esta es la columna. Un ratito, a ver si estoy bien yo. Sí, estoy bien. Esta es la columna. Miren la hiperdensidad que se ve en la columna, en una placa simple. Acá se ve el corazón que contiene sangre, por eso también se ve blanquito. Eso ya se explicó en la clase pasada, ¿no es cierto? Este espacio tiene aire, por eso se ve negro, corresponde a los pulmones. Ustedes observan acá el pulmón con la trama de los bronquios, las arterias las blanquitas, que llegan hasta casi la periferia, ¿no ven? ¿Ah? Entonces, ¿qué observan? ¿Alguien ha observado algo diferente? No se olviden, tienen que ser observadores, les he dicho. Hay una diferente expansión A ver, me dijo, habla, o sea, habla, ¿qué estás viendo? respecto al pulmón izquierdo, Sí, hay una diferencia en su extensión. O sea, no está tan amplio como el otro. ¿cuál no está tan amplio? ¿El izquierdo o el derecho? O sea, desde mi lado izquierdo, desde la imagen derecha. No. Ya estás tú, Izquierdo. ya estamos todos en condiciones de saber cuál es pulmón izquierdo y cuál es pulmón derecho en la imagen, y no en mi imagen. Izquierdo. ¿Ya?
O sea, el pulmón izquierdo tú lo ves diferente al pulmón derecho. ¿Y en qué consiste la diferencia? Así porque hubo, como usted dijo la pasada, una perforación intraaire. No. No está ¿En tan, qué consiste la diferencia? no está igual en tamaño que el otro. ¿Cuál está más grande? En la derecha. A ver. Él me dice que está más grande el de la derecha porque se supone que no está tan expandido el izquierdo. ¿O me equivoco? ¿Les parece así a ustedes? ¿Qué les he dicho, señores? Mirar, mirar y mirar. Observar, observar y observar. Yo observo acá y veo una trama más o menos homogénea, parecida, con estas ramitas, cositas que se ven como si fuese la nervadura de una hoja, ¿no es cierto? Que casi está llegando a la periferia. Y veo acá, efectivamente, veo la trama acá, y sigo y casi no veo que llega a la periferia. ¿O me equivoco? Y si ya acostumbro el ojo, observo que hay una especie de línea. Una especie de línea que ha separado esto de la periferia. Eso es producto de que ha entrado algo y ha ocupado el espacio pleural y al pulmón más bien lo ha colapsado, lo ha retraído hacia su conexión con el mediastino. ¿De acuerdo? Estamos frente a lo que puede llamarse un neumotórax. ¿Ubicados? El mecanismo ya veremos, ya la historia clínica nos dirá la causa. Pero acá no vemos este pulmón igual que este. Miren la trama como llega, miren. Y acá la trama donde se queda. ¿Se ubicaron? A eso tenemos que llegar. Claro, yo lo veo fácil, pues son 30, 40 años de estar mirando esto. Pero ustedes tienen que llegar a aprender a mirar de esa manera, a observar bien. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué se produce muchas veces, señores? Por heridas de este tipo. ¿Es una imagen que usted tomó? No, esta imagen no es mía. Las imágenes que estoy mostrando ahora, por razones técnicas, no técnicas, ¿por qué sería? Por razones circunstanciales, las he bajado todas hace un par de horas de internet. ¿Ya? Porque era la doctora Ramos quien tiene que dar la clase y ha tenido un contratiempo y no ha podido venir. ¿Se dan cuenta? Y aquí con ayuda de la colaboradora estamos buscando imágenes y tratando de armar un tema que espero les sea útil. ¿Se dan cuenta? Mi archivo de imágenes, que también tengo algo parecido, está pues en un disco duro que no está conmigo ahora. ¿Qué están observando ustedes acá? ¿Ah? ¿Esto qué es? Voy a ponerme los lentes para ver si estoy viendo bien. ¿Ah? La mamila, ¿no es cierto? Acá está, ¿qué cosa? La axila. Le ha entrado un elemento extraño por la axila y lógicamente ha atravesado y ha lesionado la cavidad torácica, porque a este nivel hay cavidad torácica. Y estos son accidentes que se producen y es bastante frecuente, señores, en la gente, en los niños de 13, 14 años, que ustedes habrán visto en muchas casas, aunque ahora todos son edificios, ya no hay casas como antes, que tenían una especie de prejardín antes de entrar, en la cual les ponían rejas, como lancitas, y el que menos se subía y paseaba con la lancita, con el brazo del otro lado, y de repente se resbalaban y la lancita atravesaba.
o a veces en accidentes por precipitación se cae de alguna altura X y hay elementos en una construcción que están verticales y el paciente se empala. Son lesiones por empalamiento, también se conoce. ¿De acuerdo? Acá tienen otra imagen, miren. Alguien va a decir, alguien, ¿qué les llama la atención? Hay un objeto extraño ahí. O sea, Hay un cuerpo extraño y ya podemos saber qué es, porque se ve claramente qué es. Un arma blanca. Un arma blanca, un cuchillo. Tiene pinta de ser cuchillo de cocina todavía. ¿Y qué les llama la atención? Hemorragia, parece que dice. ¿Pero qué les llama la atención? ¿Esto qué es? No, una radiografía. ¿O no? ¿Qué quiere decir, señores? Que el paciente ha llegado al hospital, hablando ya de manera más coloquial, con el cuchillo clavado en el cuerpo, ¿no es cierto? Vivo, sí, porque lo han llevado a rayos X, porque si hubiera estado muerto, ¿a dónde lo llevan? Al mortorio, a la morgue. Lo han llevado a rayos X y miren, no le han sacado el cuchillo. Negligencia, ¿no es cierto? A ver. Señores, ha entrado a la emergencia, lo han atendido y lo han llevado a rayos X con el cuchillo clavado. Negligencia, señor, ¿no lo han atendido o no? A ver, ¿por qué? ¿Quién me explica? A ver, explícame, ¿qué ha pasado? Cuando un objeto punzocortante ingresa a esa cavidad, lo que hace es cortar los vasos sanguíneos que hay. Entonces, si el objeto punzocortante no se retira del lugar, este va a hacer presión entre los vasos y no va a permitir la salida de la sangre, no la hemorragia. Al sacarlo, ocasionaría la hemorragia y la muerte. Así es, señores. Eso tiene que metérselo en la cabeza. No se puede retirar un cuerpo extraño que ha ingresado al organismo si no estamos preparados para controlar la supuesta hemorragia que puede causar el retiro del cuerpo extraño. Es decir, hay que retirarlo ¿dónde? En sala de operaciones. Y antes de llevarlo a sala de operaciones, se le hacen los exámenes necesarios para entrar a operar con un conocimiento mayor y plantear la estrategia adecuada. ¿De acuerdo? Mucha gente cree que llega el paciente con la herida punzopenetrante, con el elemento penetrante y lo retira. Eso puede ocasionar mayor hemorragia porque el cuerpo extraño está comprimiendo los vasos que ha seccionado. ¿De acuerdo? Entonces, ya de alguna manera están entrando en el tema, sí. Acá está corazón, acá. Ahí está corazón. El arma blanca ha llegado al lado. Claro, acá simplemente la imagen nos va a mostrar que hay un arma blanca impactada. Para poder yo dar mayores detalles, tendría que ver la otra placa para podernos orientar. No nos olvidemos que una imagen radiológica es en dos planos, en dos dimensiones, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener ese detalle. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa con el dolor abdominal? A nivel del abdomen, ¿cuántos tipos de dolor puede haber? Tipo cólico. Vamos a ubicarnos un poquito, porque ya es tiempo que ustedes, porque más de una vez algunos de ustedes han tenido dolor abdominal, ¿no es cierto? ¿Cómo son los dolores? Señores, hay un dolor
permanente, persistente, que está ahí, que fastidia, por momentos ya más que fastidia, no digo la palabra exacta porque se va a sonar feo, pero que ya friega, ya, ¿no es cierto? Está ahí. Hay otro tipo de dolor que de repente aparece, desaparece. Aparece, desaparece. Ese es el dolor tipo cólico. El otro dolor es el dolor tipo sordo. Tipo sordo, que está ahí. Disculpen la expresión, fregando. Fastidia. Pero también hay otro dolor que de repente se aparece y es como si algo se rompiera dentro de uno. Algunos autores en sus libros ponen que los pacientes le han dicho es como si un elefante me pisara. Así describen en los libros de clínica, sobre todo antiguos. Como si un elefante me pisara. Como si me desgarrara algo adentro. Doctor, siento que me muero. Ojo, esos dolores incluso causan lo que se llama sensación de muerte inminente. Esos son los dolores de tipo vascular. Vascular. Se tapa la arteria y van a ver ustedes cuando llegue el paciente con un infarto, que llega agarrándose el pecho, no sabe con exactitud dónde le duele, pero todo esto se le desgarra y se le rompe, sudoroso, y de repente dice, doctor, me muero. ¿Ya? O agarrándose el abdomen, porque la mesentérica se ha trombosado, por ejemplo, o se le ha roto un aneurisma abdominal. El otro dolor es el cólico, muy intenso, como el cólico renal, o un dolor que va y viene, uno se da con el retortijón, qué sé yo, de repente va al baño incluso y que se alivia, y después vuelve el dolor, se desaparece el dolor. Este es el cólico de tipo digestivo. ¿Ubicados? Pues de repente hay el dolor sonso. Me duele cuando las cápsulas se inflaman. En el caso de la hepatitis, por ejemplo, duele la zona hepática, no intensamente, pero es un dolor que está permanente ahí, porque el hígado se ha hinchado y ha distendido la cápsula. O el dolor del peritoneo, que es inervado el peritoneo, te inflamó el peritoneo, se ha incrementado la zona de inflamación y empieza un dolor en el cual está distendido y con dolor. Y ustedes se van a dar cuenta, el paciente que tiene este tipo de dolor, ¿cómo está en la cama? Quieto. No me toquen, no me miren, está quieto. El paciente que está con un cólico renal, porque está con el cólico o digestivo, ¿cómo está en la cama? Retorciéndose, ¿no dicen? Está que se mueve, se retuerce. Son los diferentes tipos de dolor. El que tiene una trombosis mesentérica o un infarto de miocardio, se le ve desesperado, se le ve angustiado, porque siente que algo no está bien en su organismo y siente que algo está mal. Entonces todo eso se ve en el dolor abdominal. Entonces ya depende de ustedes determinar qué está pasando, ¿no es cierto? Y para eso tienen pues primero las características del dolor que hemos conversado hace unos minutos, y también tienen las ubicaciones de los elementos que están dentro de la cavidad abdominal, para que ustedes orienten el diagnóstico de qué se está tratando. Puede ser un infarto de miocardio que duele acá. ¿Cómo que es posible? El corazón está en el tórax y me duele la barriga entre comillas. Sí, señores, porque el corazón está apoyado en el diafragma. Y el dolor referido
se va a dar en la zona del epigastrio. Me está doliendo la zona del hipocondrio y llega hasta la zona del lado izquierdo, hipocondrio derecho. Puede ser el hígado que está distendido. Me está doliendo en esta zona y no aguanto más el dolor. Va y viene, me pongo boca abajo, me pongo boca arriba. Estamos hablando de asas intestinales. Pero me está doliendo en esta zona, en la región umbilical, y el paciente está quietito, ansioso, sudoroso, chocado muchas veces. Ojo, puede ser una trombosis de la mesentérica. O está quieto, pero no está con esa sensación de muerte inminente. Podemos estar frente a una pancreatitis. El paciente está con dolor en esta zona. No es cólico, dolor. Si le tocan, duele. Si le sueltan, duele más. Tú podemos estar frente a un cuadro peritoneal producido por una apendicitis. ¿De acuerdo? Si es mujer, va a haber que averiguar si no es un problema ginecológico, porque guarda relación el apéndice con los anexos en la mujer, ¿no es cierto? Y así podemos determinar. Y cuando tenemos trauma, hay elementos que nos orientan al trauma. Miren esto. El paciente ha tenido un trauma en esta zona. ¿Qué zona es? Lumbar no podemos decir porque está en la parte del costado, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que está la zona lateral izquierda, se desplaza hacia la zona anterior. ¿Pero qué región es esta, señores? ¿Cavidad abdominal nomás? No, señores, acá hay costillas, acá está el reborde costal, llega hasta ahí, acá hay costillas. Estamos en lo que se llama la región tóraco-abdominal. Y si nosotros nos desplazamos acá, miren ahí al final, al fondo, chiquitito, ahí al fondo, ¿qué hay? El vaso. Es decir, señores, acá tenemos localizado al vaso también. Y tenemos que estar pensando frente a un trauma de esas características, ¿qué cosa? A ver si lo despierta, miren. Despierta, niño. En la región tóraco-abdominal izquierda, para vos, un trauma en esta región, ¿qué tienes que pensar que puede lesionarse? Tóraco-abdominal, tóraco-abdominal. Izquierda, acá. Hacia atrás, acá. ¿Qué puedes pensar? Vaso. Efectivamente, vaso. Y ya saben ustedes, ya deberían saber el vaso. ¿Qué es el vaso? Ah, el vaso. Estamos hablando desde el punto de vista trauma. Ah, el vaso es una esponja llena de sangre. Y si la esponja llena de sangre se rompe, gran hemorragia dentro de la cavidad abdominal. Y eso se conoce como hemorragia interna. ¿A consecuencia de qué? De un trauma abdominal cerrado. Porque eso se llama traumatismo abdominal cerrado. ¿Está cerrado? O traumatismo tóraco-abdominal cerrado. Porque tengo que pensar también en los pulmones que están acá, en la pleura. Pero si el paciente llega chocado, sudoroso, con presión 8, entonces ¿qué tengo que pensar? Que está que pierde sangre. Y que está que pierde sangre y me va bajando la presión, y si no actúo de inmediato, lo puedo perder. Entonces, ¿quién me puede estar perdiendo sangre de esa manera en esta región, señores? ¿El pulmón? El pulmón se va a colapsar a lo mejor y el paciente va a tener algo que no le permite respirar bien, ¿no es cierto? Pero shock hipovolémico por trauma pulmonar, difícil todavía. Antes me da un cuadro de disnea, de imposibilidad de respirar bien, de aire. Entonces tengo que pensar, señores, acá en vaso.
que se ha lesionado el vaso, se ha roto el vaso, y eso me está ocasionando la hemorragia. O si es en esta región, hígado, que se ha lacerado el hígado, y eso me está ocasionando la hemorragia. Y por ahí nos llegan los pacientes así. Miren, el paciente ya dónde está. Ya vemos que está en sala de operaciones, donde ya lo han pintado para hacer una laparotomía y explorar. De esa manera retirar el arma blanca. Miren que lo han subido con el arma blanca, lo cual avala lo que hemos opinado hace unos minutos, ¿no es cierto? Acá vemos el yodo concentrado. Entonces es la solución yodada, con lo cual lo han pintado, se dice en el argot familiar de sala de operaciones, pintado. Porque está pintado, no está pintado. Que es la zona, la asexia del área operatoria. Miren, acá le hacen la tomografía y se ve sangre en la cavidad abdominal. Al paciente, es otro caso, ¿eh? Al paciente se abre la cavidad abdominal y miren la cantidad de sangre que hay. ¿Por qué hay tanta cantidad de sangre? ¿Ah? Ya sé, la hemorragia, pero ¿por qué tanta cantidad? Ahí hay un montón de sangre, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Por qué? Arteria, tal vez. Señores, porque la cavidad abdominal tiene un gran espacio libre que permite acumular gran cantidad de sangre. ¿Ubicados? Se calcula que más o menos son 5 los litros de sangre que hay dentro del organismo que están circulando. Promedio. ¿De acuerdo? Yo siempre digo promedio porque la verdad nunca he tenido tiempo de medirlos. Pero los libros dicen promedio. ¿No es cierto? Se dice que la pérdida brusca, violenta de 500 centímetros cúbicos de sangre ya nos va a dar el inicio de un problema de shock hipovolémico. Tan es así que cuando a un paciente cuando alguien va a donar sangre, le sacan una unidad que son 500 centímetros cúbicos. A veces son 250, 300, por lo general la unidad 500 centímetros cúbicos. Pero el paciente le pasa algún shock hipovolémico. No. ¿Por qué? Porque se lo retiran lentamente y a medida que va saliendo, el organismo va manejando sus mecanismos de compensación. Salvo que el paciente se incorpore violentamente. ¿Y qué pasa si se incorpora violentamente? No sube sangre en ese momento violentamente, valga la redundancia, al encéfalo, ese digamos, fracción de segundo, de fragmento de segundo, hace que haga la hipovolemia, digamos, la hipoxia o falta de sangre a nivel encefálico y provoca el desmayo, la lipotimia. Se cayó, se acostó, subió la sangre, se irrigó y ya no pasó nada. ¿Me entienden? Eso es en el caso de la donación. Pero si pierdo 500 centímetros brusco en 3, 4, 5 minutos, ya tenemos un shock hipovolémico, señores. Ya tenemos una presión que cae. Ya tenemos un paciente con taquicardia que está tratando de compensar esa falta de sangre. ¿Me van siguiendo? Entonces, puede ser que yo llegue a ver al paciente y vea el charco de sangre y diga, pucha, ahí hay 500 centímetros de sangre. Pero no se olviden que la sangre a veces es escandalosa. Llega un paciente bañado en sangre, ustedes lo evalúan y a veces es una pequeña herida en cuero cabelludo, pero se ha bañado en sangre, porque la sangre es escandalosa a veces. Pero, si yo veo que el paciente no tiene ninguna herida, salvo una zona de trauma,
y me está llegando en shock hipovolémico, ¿dónde está la sangre? ¿Cavidad craneana? No, porque antes se muere el paciente por hipertensión endocraniana. 500 centímetros de sangre dentro de la cavidad craneana. No hay espacio para comenzar. En tórax, hay espacio en tórax. Pero el paciente, pues, ¿qué tiene? No puede respirar, porque su pulmón está siendo ocupado ese espacio por la sangre. Entonces no le permite respirar. Entonces el paciente, ¿qué va a tener? Dificultad para respirar. Le va a faltar aire, va a tener sed de aire. Entonces ya tenemos elementos. Y con 500 casi el paciente ya viene medio azulito. No hablo de moraditos, yo hablo de azulito, que se llama hipoxia o cianosis. Hipoxia por falta de sangre y cianosis es la consecuencia. Pero ¿dónde puede haber 500 centímetros de sangre sin ninguna otra complicación? En la cavidad abdominal, señores. Y no solo 500, puede haber 1000. Sin ninguna complicación más que el shock hipovolémico. ¿Se dan cuenta? Arriba, descerebración, trastorno de conciencia, todo. Acá, disnea. Acá el paciente viene chocado, pero sin ninguna otra sintomatología. Porque acá hay cavidad, espacio libre, que es ocupado por la sangre. Esa es la diferencia que hay entre las cavidades. ¿Se dan cuenta? Otro puede ser el fémur también, señores, pero se va a notar externamente que el fémur que el muslo ha aumentado de volumen. Todo esto es anatomía, señores. En esta imagen miren la cantidad de sangre que le han encontrado en la cavidad al paciente. Hay que lavar. ¿Hay que lavar para qué? Para buscar dónde está el caño abierto. Así decimos al realizar operaciones. El caño, lo que está perdiendo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que no sé si más o menos le han encontrado lo que queríamos nosotros con esta charla, de motivarlos de la importancia que tiene la anatomía en el desarrollo de la profesión, frente a los pacientes que se pueden ir presentando. No es una clase de clínica, no es menos una clase de cirugía, es una aplicación del conocimiento anatómico en lo que puede pasarle a un paciente. No sé qué hora es. ¿No tiene hora? Faltan 20. Ya terminamos acá, y si hay alguna pregunta. Sí. Para que haya ese nivel de sangre en el abdomen, ¿qué pasaría con el peritoneo? A ver. Sí, pregunta. Ya, para que haya ese nivel de sangre en el abdomen, o sea, que el peritoneo debería estar con hueco, no va a retener sangre. Vamos a ubicarnos. Para que haya esa cantidad de sangre dentro de la cavidad abdominal, ¿dónde se va a encontrar? Algo creo que les mencioné, ¿qué cosa era el peritoneo? Era la membrana que cubría las vísceras, pero a su vez cubre la pared. ¿Me entienden? Esto, peritoneo parietal, que va a tapizar la pared. Y el peritoneo visceral, mi mano, hagamos de cuenta que es el estómago, se ha metido, tapizado, forma el peritoneo visceral. Y aquí hay un espacio. Entre esto que es el parietal y que es el visceral, hay un espacio. Lógicamente que no es un espacio que uno ve, porque está todo, digamos, junto. No pegado, porque pegado se diría pues, que está pegado con poxipol. Y no se trata que esté pegado con, no sé si habrán escuchado, ¿eh? No se trata de que esté pegado. Hay un espacio, hay un espacio. Es decir, que el vaso se ha roto al espacio. Un ejemplo muy típico, el embarazo ectópico. Se forma el embarazo ectópico, o sea, el óvulo es fecundado
en la trompa y de repente por X circunstancias ese óvulo fecundado deja de migrar, deja de avanzar y se queda tranquilito en la trompa. Y lógicamente ya fue fecundado, ¿qué significa? ¿Qué pasó? Apareció la vida. Y la vida tiene que hacer crecimiento, desarrollo, aumento, para ir formando a ese nuevo ser. ¿Y dónde lo está haciendo? En la trompa. ¿La trompa está preparada para crecer junto a ese embrión y futuro feto? No, señores. Para esto está preparado ¿quién? El útero, que se implanta en el endometrio y tiene todos los elementos que le va a permitir llegar incluso hasta acá, hasta el apéndice cifoides. ¿De acuerdo? Entonces va a llegar un momento que esa trompa, que está tapizada por el peritoneo y que hay un espacio peritoneal libre en esa zona, se va a romper. Y al romperse sangra, lógicamente. Se ha roto el órgano, la estructura, que se llama trompa. La estructura está tapizada por el peritoneo visceral. ¿De acuerdo? Y hagamos de cuenta que está por encima de la vejiga y cerquita está la vejiga. La vejiga viene tapizada por el peritoneo parietal que tapiza la vejiga. Y ese espacio que hay entre el visceral y el parietal es la luz, es el espacio peritoneal. Ahí se rompe y ahí se va a acumular la sangre. ¿A dónde va a caer la sangre? A la parte más declive, que es el espacio de Douglas. Y ahí se van acumulando. ¿De acuerdo? Y ojo, que puede acumular más de 1 litro de sangre, muchas veces. Y lo cual va a estar en relación ¿a qué? ¿A qué va a estar en relación? Que pierda rápidamente por una arteria gruesa 1 litro de sangre, así rápidamente, porque el calibre de una arteria gruesa hace que pierda más sangre, más rápidamente. O que sea una arteria pequeña. ¿Qué pasa si la arteria gruesa pierde 1 litro de sangre? Si a través de la arteria gruesa pierde 1 litro de sangre, ¿qué diferencia hay? Que pierde 1 litro de sangre a través de una arteria pequeña. ¿Ah? ¿Qué diferencia va a haber? ¿Ah? La rapidez, señores. La rapidez de haber perdido un volumen hace que los mecanismos de compensación que tiene el organismo no se den y el paciente se complique y pueda morir por esa pérdida de sangre. Si la pérdida de sangre es lenta, eso va a permitir que los mecanismos se vayan dando, ¿se dan cuenta? Y que trate de ir manteniendo la vida. Se entiende pues que si no se toma ninguna acción, eso puede llevarlo a la muerte. ¿De acuerdo? Pero que quede claro, no es lo mismo que se pierda 1 litro de sangre por una arteria gruesa, digamos una arteria ilíaca, una hepática, a que se pierda 1 litro de sangre a través de una arteria lumbar o una arteria sacra o una arteria hemorroidal. Eso va a dar tiempo. ¿Quedó claro? Dejamos acá. Nos vemos en agosto, señores. Claro que nos vamos a ver en agosto. Bueno, yo no sé, pues estaré. ¿Ya? Pero se supone que ustedes en agosto tienen que estar por acá, con el curso regular de anatomía. Así que ya, hasta agosto. Ok, gracias. Chao.